Bueno, antes que nada les doy las gracias a todos los que ya están presentes. Me imagino que van a ir llegando más personas. Para comenzar esta primera ronda de lectoterapia, quiero invitar a la señora Ana Ramírez a que sea parte de la mesa. Alberto Sisa. Alberto Sisa parece que está comiendo algo. Espera un rato y tomando. Camila Vera. Y dos personas del público que se anima a participar en esta primera. Adelante. Adelante, toma asiento. Falta una persona más del público, invitados de honores. Alex, la siguiente. Adelante, a la siguiente. ¿Quién allá arriba? Yo voy. No, Santi, vos sos de la lista. Carolina, adelante. Ahí tenés libros, por ahí si querés leer algo. Bueno, esta es nuestra quinta jornada de la lectoterapia. Leemos lo que nos hace bien. Acá no se puede leer ciencia ficción, fantasía o terror, es libre. Ustedes están a comodidad para que puedan leer lo que más les hace sentir bien. Recuerdo, siempre quiero contar un poquito la historia de cómo comenzó la lectoterapia. En una jornada de asado los domingos allá en Lambaré, en la casa de Eugenia Roca, quien está ahí presente. Y así de onda dijo, ¿qué tal si hacemos, en vez de comer tanta carne y tomar tanta cerveza, leemos también un poco? Y ahí nació la idea, se prendió el foco, esa es la realidad. No, comenzamos a decir que la lectura es una terapia. Y dale, ¿por qué? Si escribir es terapia, claro, leer también es terapia. Sí. Ahí también, ellos son también parte de los fundadores de lectoterapia. Lectoterapia es una parte de la actividad de CIFATE Paraguay. CIFATE significa ciencia ficción, fantasía y terror, como le había dicho a María José, quien vino, ella fue la primera en llegar. Si le pueden dar un aplauso. ¿Cómo? Antes, ella fue la primera en llegar. Ella abrió la puerta. Bueno, así que, ¿quién va a comenzar a leer? ¿De qué lado? Con Carolina. ¿Vas a dirigir la mesa? Bueno, muchas gracias por estar presentes y vamos a empezar esto que es nuestra lectoterapia 5 con la lectura de la compañera Camila. Muy buenas noches a todos. Gracias por participar en esta actividad. Y había consultado justamente de qué se trata porque no tenía demasiada información y el señor José me brindó algunos detalles, ¿verdad? Me dijo que se podían leer poemas, cuentos. Y yo en realidad traje un libro de análisis literario. Entonces, no es que voy a leer de forma continuada porque en realidad es un todo, ¿verdad? Este libro que me presenté el año pasado en la Feria Internacional del Libro se llama Dos novelas paraguayas sobre el imperio y dictadura, y es un análisis de dos novelas paraguayas sobre el imperio y dictadura. Uno de ellos es El invierno de Bunker de Juan Manuel Marcos y el otro se llama Azul, que es de Augusto Roa. Me gustaría leer algunas características, primeramente de las personajes
Soledad Sanabria, que es la personaje principal de la novela El invierno de Montoya. Soledad Montoya Sanabria Mujer es una adolescente de 17 años, quien a corta edad ya se convierte en una soñadora, en una poeta, en una rebelde. Todo ello llama la atención de los docentes del colegio de monjas en el estudio. Y obviamente seguido hago una cita de propio texto que dice: Soledad Montoya repitió a Ibarra, enarcando las cejas, como en el poema de Lorca. Sí, pero Montoya es su segundo nombre, no el apellido. Su padre, ya finado, era un peluquero romántico, es sobrina política de Elisa. Organizó un gran alboroto estudiantil en junio, cuando vino Tello. Escribe poemas y teatro. Soledad nace en la ciudad de Corrientes, en plena época dictatorial y de la guerra de las Malvinas, por lo que sus ideas apuntan a la libertad de su nación y su gente. Pensamientos que colocan la república. Nace acá. Llegado el momento, hubiese estado codo a codo con los demás, esgrimiendo la palabra de Jesús por la libertad del hombre. En nuestro país, el que tan solo quiera amar a alguien tiene que ser revolucionario, porque ni siquiera eso se puede ser sin transformarlo todo, me dijo un día, refiriéndose a Soledad, una de sus amigas. Esta es la personaje principal de la novela El invierno de Monter, y por otra parte tenemos a Madama Suiza, que hago también una pequeña descripción de ella. Lágrima González Cuzubel, más conocida por su apodo Sui, Madama Sui, es una joven mujer que desde temprana edad se había convertido en etaira y amante del dictador de la República del Paraguay. Al quedar huérfana de padre y madre, se crió rodeada de naturaleza en los primeros años, o en otras palabras, con la experiencia, ya sea esta buena o mala. La gente desde un principio la juzgó por el hecho de andar sola por el monte con otros niños. La niña casi de último día se la cita, sin su vestido botoso, es una hermosa salvaje. La cabellera enredada en lino, revuela sus espaldas, corre, chispa, y llama al chico cazador y que éste le haga con el brazo. Y de esta forma hago descripciones de las personajes principales de ambas obras, ya que muchos estudian en la historia el papel que juegan los personajes principales dentro de lo que es, por ejemplo, el caso de la dictadura, y me parece interesante también estudiarlo desde el punto de vista de la mujer, que si bien son obras de ficción ambas, yo creo que estuvieron bastante enraizadas en la propia realidad de los autores, tanto Augusto Rabastos como Juan Manuel Marcos. Y realmente Muy buenas noches a todos los presentes. También es muy interesante el paralelismo que has hecho de la narrativa de Juan Manuel Marcos y Augusto Rabastos sobre estas dos obras emblemáticas de la literatura paraguaya. Graficaste muy bien estas dos cosmovisiones literarias, narrativas. Bueno, en mi caso voy a leer algunos poemas de mi libro El árbol de Pedrito y otros poemas. Voy a empezar con Senderos Fantásticos. Mis pasos errantes quemaron una a una las malas hierbas del sendero. Desde entonces las flores cantaron, los guijarros fueron encendidos faroles en la noche, los pececillos nadaron en la arena, las mariposas revolotearon eternas en los melífluos follajes del campo. Las luciérnagas iluminaron el conocimiento, poblaron la senda de poesías,
Los versos de Beethoven se unieron a los míos. A ella la encontré en mí misma, rodeada de corales, helechos y blancos lirios. Fuimos dos peregrinos en un mismo camino. Una consulta, la dinámica va a ser 3 poemas. Sí. Bueno, 3. La flor azul de Osterlingen, poema alusivo a la flor azul de Enrique de Osterlingen, el poeta alemán Novalis, figura representativa del romanticismo alemán. La flor azul se mece en las serenas ondas del lago, sabia, sensitiva y augural. Unas manos la alzan hasta la claridad de sus ojos, transmigrada creencia de un pasado lejano, sueño y realidad, luz y noche, pasión encarnada bajo un signo, un nombre, un árbol, una piedra, un rostro. Tras las otoñales hojas de un bosque señorial, la flor azul crece solitaria en el claroscuro presente de un recuerdo. Nostalgia y eternidad en la palma de mi mano. La niña de Gaza, en los ojos de un periodista corresponsal de guerra. El rostro de la inocencia cubierto de sangre es la niña herida y llorosa de Gaza ensangrentada. ¿Cómo formar palabras para describir tanto horror por fieras bombas cegadoras que caen sobre las cabezas de tiernos seres? ¿Cómo describir este apocalíptico mundo cuando se detienen los juguetes, las calecitas, la risa alegre de la niñez? Es la niña herida y llorosa de Gaza ensangrentada. ¿Cómo poder escribir la crónica del buen amor cuando no cesan las metrallas, cuando las fronteras se cierran a la libertad de huir ante el desquicio de tanta barbarie y los misiles llegan desde un cielo gris e inerte a hogares, escuelas, hospitales y calles de una ciudad asolada por la maldita guerra? Es la niña herida y llorosa de Gaza ensangrentada. ¿Cómo hacer sentir y pensar al mundo entero la pérdida de la niñez tenida con sangre y lágrimas en el rostro de tanta inocencia asesinada? ¿Cómo describir la acerada faz de la bomba que no cesa de explotar y diseminar la cruel letanía del sonido de la muerte, de tanta humanidad atormentada, de asfixiante veneno irradiado, estallido de drama y dolor? Es la niña herida y llorosa de Gaza ensangrentada. Hola. Hola. ¿Sí se escucha bien ahí? Nosotros acá no escuchamos bien. Voy a leer tu pintura solo. Unos poemas de mi amigo que lo trajo hasta aquí, de su último libro, ¿verdad? Su último libro, Abrazos al alma, de Diego Alonso. Aplausos para el escritor. Bien.
Bueno, les comento que ya me leí todo el libro, porque yo no sabía de qué se trataba y no me quería llegar aquí a leer algo que no sabía. Y este libro está dedicado a una dama, por lo cual, como yo soy dama, me leí todo para ver si había algo que fuese neutral. Y encontré solo dos, así que uno no va a ser neutral. Así que no lo tomen como que yo hagan de cuenta que soy un hombre cuando lea algo que sea para una mujer. Y dice así. Pequeño detalle. Qué predecible me hace amarte. Aún así, me encanta amarte. Alegra mis días con solo verte una milésima. Es hermoso esto. Que no deseo que se acabe. Mi corazón halló su dueño en ti, dama bella. Valió la pena sin importar el dolor. Hoy te amo más de lo que imaginé alguna vez. Pequeño detalle, esos ojos preciosos que me robaron el corazón. Una sonrisa encantadora que está en mi cabeza. Te amo tanto que no preciso tenerte para amarte. Hola, Michi. Tan única que cambio toda mi vida por un segundo a tu lado. ¿Dónde estabas, alma mía, que siempre te necesité? Aunque me cueste, lucharé por tenerte. Qué increíble es el amor. Que me mires hace que tiemble. No temo a nada cuando estoy contigo. Todo se torna tan maravilloso a tu lado. Nunca me sentí tan especial como me siento contigo. Este se titula Sueño. Era un sueño, algo que anhelaba, dar vida a la musa que me daba vida. Verso a verso comenzó este amor. ¿Cómo no creer en los sueños? No importó el tiempo. Llegaste y asumiste el lugar que te corresponde. Esa sonrisa era mi fortaleza en la batalla. Nada me detenía, de igual a igual luchaba esa contienda. Sanado por el poder del amor, ilusionado con el poder testimoniar que hallé mi complemento. Apagaste mi frío con tu llama veraz. Por tus marcas vi que ya nos encontramos en el otro mundo. Vayamos despacio, que tenemos años para adorarnos. Me adelanté en encontrarnos porque te vi venir. Algo que nunca esperé amarte más allá de la razón. Te amaré hasta que el mundo se apague. Aún vagando en la galaxia, mi amor seguirá. La dulzura de verte es lo que me da vida. No importa el tiempo, solo vivo para tu amor. Lucho contra lo que sea por vos. Adoraré tus defectos hasta hacerlos perfectos. Más que la vida, me una a ti para toda la vida. Te amo con el alma y lo dejé plasmado en un libro. Cada línea es palabra de mi alma enamorada. Muy elaborado. Y este es el que más me gusta. Se titula Alma Gemela. Vagando por tantas vidas, buscando en cada persona, recorriendo galaxias enteras sin hallarla, suspirando cada rima, anhelando tu presencia, amando cada instante que pasabas como una luz por mi mente.
clamando al universo encontrarte. No importase cuánto tiempo, porque el amor que tengo por ti es tan inmenso y profundo como el océano. Cada segundo respirando rimas que deseo siempre recitarte. Amarte es lo que mi alma siente por siempre. Tu nombre le da latidos a mi corazón. Esa dulce voz que fue la melodía que le dio creación a este amor. Imagino estar contigo allí donde siempre estuvimos juntos. Sanos, sin heridas, felices, solo sonrientes. La maravilla de tu presencia enaltece mi ser. Cambio todas mis vidas solo por quedar en tu corazón. Gracias por tu existencia, alma mía, a tu lado, en todas las vidas. Hola, buenas noches. Yo voy a hacer que no preparé un poema, pero como lo iba a pasar y en otro poema que me gustó, quiero compartir el de Marta Lolita García, que dice, no sé si está por acá. No pudo venir. Vamos a leer un poema de ella que dice así: duerme el poeta. Duerme el poeta su eterno sueño, sueño eterno apunado por las musas. Duerme el poeta su sueño eterno sueño velado por las estrellas, estrellas que forman parte de su esencia, esencia de arte y pura poesía, poesía que hila a través de versos, versos que entrelazan todo el universo, universo en donde duerme su eterno sueño de amor y poeta. Bueno, yo soy Ana Ramírez, a los que no me conocen. Y voy a leer 3 poemas breves. Más allá del velo. No se rompe el amor con la distancia, ni con el velo que nos separa aquí y allá, en el alma. Su entusiasmo arde fiel, más allá de la muerte y de la nada. Espero el día en que nos juntemos en un abrazo inmortal, en el nirvana. Nuestro amor puro y bello florecerá sin límites temporales. Y en un beso eterno, nuestras almas gemelas se fundirán en un abrazo celestial. Olvidaremos los años y las horas, y en el cielo reinará nuestro eterno amor real. Te regalo mi olvido. El reflejo de la luna en el mar profundo evoca nuestros encuentros en las sombras del ayer. Mis olas, calmadas, ya no te buscan, pues tu presencia, viento fugaz, alteró mi calma, mi equilibrio, mi ser. La fuerza de tus olas chocó en mi alma, una playa serena. Yo, hoy brisa fresca y pacífica, te ofrezco mi pasado, donde juntos soñamos un futuro. En aquel amor puro, sublime y prohibido, nuestras almas se fundieron en la esperanza de una ilusión. Hoy, en el olvido, mis sentimientos se han multiplicado como ofrenda a nuestro amor, tan inmenso y eterno. Paréntesis. Los bucles azabaches en tu cabeza hacen un poderoso contraste con la noche de tus ojos. Y ese es el mismo el poder que magnetiza mi ser desde la piel hasta el alma. Tu simple existencia es un motivo de agradecimiento. A pesar de las dificultades, mi corazón anhela ese refugio que fuiste en el pasado. Y ahora sigues siendo esos brazos que significaron protección. Y por más que el tiempo pase, sigo admirando tu vivir y mi amor sigue creciendo, abriendo un paréntesis para un tiempo venidero, pues nadie sabe lo que podrá pasar en el futuro. Gracias.